y vamos a invitar ahora a los próximos expositores del panel que sigue. Invitamos a la mesa al presbítero doctor Sergio Gote, junto con el moderador presbítero Mario D'Angelo, para esta segunda conferencia titulada Acompañamiento espiritual al paciente, su familia y al equipo de salud dentro del proceso de humanización de la medicina. Quien modera esta conferencia es el presbítero Mario D'Angelo, que es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Santa Fe, magíster en Antropología Personalista por la Universidad Católica de Valencia, España, profesor de Filosofía por el Instituto San Juan de Ávila del Seminario Metropolitano de Santa Fe, profesor de Teología de la Universidad Católica de Santa Fe, director del Instituto de Bioética Jérôme Lejeune de la Universidad Católica de Santa Fe y párroco de Santa Teresita. Bienvenido, muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Bueno, me toca presentarlo padre Sergio. Padre Sergio Gote es doctor en filosofía por la Albert Ludwig Universität de Friburgo, Alemania, magíster en ética biomédica por la Pontificia Universidad Católica Argentina, bachiller en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor en filosofía por el Instituto Superior de Formación Docente Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, presidente del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica de Santa Fe, miembro del Comité de Bioética del Hospital Público de Niños San Roque de la ciudad de Paraná, investigador de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Católica de Santa Fe, profesor de Ética Profesional y Bioética Aplicada en la Universidad Católica de Santa Fe, responsable del Instituto de Cultura Universitaria de la Pontificia Universidad Católica Argentina, sede Paraná, profesor de Moral y Compromiso Social, Introducción a la Teología en la UCA, sede Paraná, profesor de las cátedras de Ética General, Ética Aplicada, Problemática Filosófica Contemporánea, Teología Moral Fundamental y Bioética del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Senado. El tema que va a plantear el padre Sergio es el acompañamiento espiritual del paciente, de su familia y del equipo de salud dentro del proceso de humanización de la medicina. Una breve descripción de la exposición. La crisis antropológica actual se trataría de la ausencia de aquello que hace humano al ser humano. Nuestra propuesta es salir al encuentro de esta realidad contemporánea, estableciendo con ella un diálogo que permita humanizar la medicina en lo esencial, que es acompañar a aquellos que sufren. Padre Sergio. Gracias, Padre Mario. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo quería compartirles un poco estas reflexiones también que he ido elaborando a través del tiempo, tanto con la formación académica como en la vida pastoral. Y bueno, voy a comenzar con esta frase que bueno, retomo un poco la charla anterior, ¿no? De lo que quería decir, que justamente que el servicio que se lleva adelante en el ámbito de la salud sucede realmente en el contexto del sufrimiento humano. Y acá, en el sufrimiento humano, es donde esta crisis antropológica actual se hace más evidente, ¿no? Como estas palabras del padre Ortega, ¿no? Para hablar justamente de la ausencia de aquello que hace humano al ser humano. Y esto se vive con angustia, ¿no? Y cuando lo que nos angustia, lo que no comprendemos, se busca eliminar apresuradamente, ¿no? Entonces justamente hoy, eliminar lo más rápido posible todo lo que provoca incertidumbre, esa parece ser la salida, ¿no? Es decir, esto ya no somos
huéspedes del desahogo de las personas que necesitan, ¿no? Y como sociedad la verdad que hemos perdido muchos recursos espirituales. Entonces, justamente tenemos este problema, ¿no? Donde sobre todo hoy se acentúan las relaciones con las cosas, no con las personas, ¿no? El problema es que cuanto más importancia se le asigna a cosas como la tecnología, eso significa que mayor es el riesgo para aquello que no es tecnología, ¿no? Por ejemplo, las relaciones humanas, ¿no? ¿Sí? Pasa esto, ¿no? Que a veces se ve al hombre como un mecanismo que puede repararse. Esto es lo que se constata hoy en día. Entonces la propuesta, yo voy a hacer ahora una propuesta, sobre todo que lo que quiere traer es un poco de esperanza a esta realidad contemporánea. Para eso tomo este verso del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, ¿no? Mira que la dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura, ¿no? Acá la dolencia de amor está tomada en un sentido existencial, ¿no? O sea, todo lo que genera dolor. Y la persona, realmente que sufre, es una persona que está como en un pozo. O sea, un pozo, no hay luz, no hay vacío, no hay aire. En definitiva, se siente solo, ¿no? Entonces, justamente frente a esa ausencia de la que hablábamos hoy, frente a esa soledad que se experimenta en el sufrimiento, nosotros proponemos la presencia. Por eso yo voy a hablar un poco de acompañamiento, ¿no? Vieron que la palabra acompañar tiene en su etimología el tema del pan, compartir el pan, ¿no? Que significa compartir la vida. Bueno, algunos presupuestos. Por un lado, esta visión integral. Tal vez habrán escuchado que hace como unos 30 años hubo una discusión dentro de la Organización Mundial de la Salud acerca si la dimensión espiritual tenía que incorporarse a la definición de salud, que eso incluso llegó a estar presentado en una asamblea del mundo de la salud. Al final no fue tenida en cuenta, pero en el año 2002, cuando la Organización Mundial de la Salud definió los cuidados paliativos, incorporó el aspecto espiritual del ser humano, ¿no? Todo este aspecto espiritual había sido como marginado, no porque el problema es que la dimensión espiritual es difícilmente mensurable desde el paradigma científico en el que se mueve la medicina actual, ¿no? Como medimos, ¿no? Lo que no puede ser medido, como que se lo deja de lado. Otro porque la espiritualidad fue muchas veces identificada estrictamente con lo religioso, ¿no? Y no se identifican estrictamente. O sea, lo religioso está incluido dentro de lo espiritual, ¿no? Y como lo religioso, nuestra sociedad lo ha ido como relegando a la cuestión más privada, no ha entrado, por decir así, a estas definiciones. Pero aparece muy claro en los cuidados paliativos. Y también ahí les menciono, digamos, el concepto de dolor total, que es de Cicely Saunders. Cicely Saunders es una enfermera y médica considerada una de las madres de los cuidados paliativos, que ya por la década de los 70 hablaba justamente de atender las 4 dimensiones del ser humano, y por lo tanto las 4 dimensiones del dolor humano, ¿no? Lo físico, lo psicológico, lo social y lo espiritual, ¿no? Ya sobre todo hablaba en un tiempo donde todavía no había tanto desarrollo del tratamiento del dolor. Vamos ahora entonces, ¿qué son estos cuidados espirituales? Voy a tomar acá la frase de Carl Gustav Jung, ¿no? La espiritualidad es el don de poder ver las cosas y a la gente como realmente son, ¿no? Acá estamos hablando de un médico, en este caso un psiquiatra, un psicólogo suizo. Es una persona, digamos, extraordinaria que ha trabajado con el ámbito de la espiritualidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el estudio comparativo de las religiones, la filosofía, la sociología, el arte, la literatura.
Jung fue incluso asesor del fundador del grupo de Alcohólicos Anónimos. Vieron que Alcohólicos Anónimos tiene un poco esto también, esta filosofía justamente de la presencia de Dios, y Jung es sumamente importante porque él hablaba de estos temas con gente como premios Nobel de física, entre ellos Wolfgang Pauli, que fue uno de los padres de la mecánica cuántica, y con Albert Einstein, que fue el padre de la relatividad especial y general. Ellos hablaban, bueno, Jung también, o sea, Pauli fue paciente de Jung, y ellos hablaban justamente porque vieron esta dificultad de que la ciencia moderna, como se estaba concibiendo en el siglo XIX y el siglo XX, estaba construida sobre un paradigma materialista, y esto producía una gran reducción de muchos aspectos importantes, y por lo tanto la ciencia en sí tenía ya como un déficit desde su nacimiento. Entonces estos hombres estuvieron, digamos, planteando esto desde el inicio. Hoy esto se sigue trabajando, ¿no? Cómo superar ese paradigma materialista, reductivo que tiene la ciencia. Fíjense, Jung decía, por ejemplo, se dedica muy poca atención a la esencia del hombre, o sea, a su psiquis. A menudo he visto personas volverse neuróticas por haberse conformado con respuestas inadecuadas o equivocadas a los problemas de la vida. Buscan la posición, la reputación, el suceso exterior o el dinero, pero son infelices, aun cuando han obtenido todo lo que buscaban. A menudo las personas de este tipo se relegan a un horizonte espiritual demasiado estrecho. Su vida no tiene demasiado contenido, no tiene significado. Si consiguen alcanzar una personalidad más amplia, generalmente su afección desaparece, ¿no? Y veía también como las consecuencias de esa pobreza espiritual, ¿no? Y si vamos dentro de lo que son, digamos, justamente los cuidados espirituales, a los cuidados religiosos, quería, digamos, traer acá algunos datos. Me acercó hace poco un sacerdote que, bueno, él es ingeniero también, y ahora cuando hizo su maestría en sociología, ¿no?, hablaba de lo importante que sigue siendo el ámbito de la fe para el mundo de hoy, ¿no? Acá está esta frase, ¿no?, de este sociólogo Malmachi, que dice que las sociedades del siglo XIX eran tan creyentes como las del siglo XXI. Lo que ha cambiado es en qué y cómo se cree, ¿no? Porque habían en el siglo XIX esta idea, ¿no?, de que supuestamente con la madurez de la humanidad lo religioso iba a caer como algo arcaico, pero después en el siglo XX se dio algo que se llamó el mito de la secularización. O sea, la secularización también fue vista como un mito, y de hecho que, bueno, hay algunos datos de que hablan de que hoy el 84% de las personas del planeta dice tener una afiliación religiosa, ¿no? Fíjense, dice 9 de cada 10 argentinos, esto es un trabajo reciente, ¿no?, creen en Dios. Pasa que, bueno, hoy se da justamente esto ¿por qué es así, no? Porque las creencias en la Argentina normalmente tienen un gran componente social, se dan en lo que se llama la primera socialización, ¿no?, por ejemplo en el bautismo. Y si bien se produce algo que se llama la porosidad de las creencias, ¿no?, eso parece como que se va perforando, es difícil que la persona olvide completamente lo aprendido en la primera socialización, ¿no? Entonces eso va quedando. Si bien hoy en día se habla de hibridación, ¿no? Hibridación tiene que ver con la manera como el proceso de transformación que sigue la fe hoy en día, que sobre todo trata de separarse, entonces este fenómeno de la desinstitucionalización de la fe, pero eso no quiere decir que la gente no crea. Pasa que, bueno, entonces produce, digamos, hay cosas muy, muy extrañas, por ejemplo, ateos que peregrinan a la Basílica de Luján, o evangélicos que creen en la Virgen, digamos, ¿no? Hay como una... Pero, o sea,
hay una creencia de base muy importante para tener en cuenta este elemento, digamos, de la fe en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo tiene que ser planteado el acompañamiento espiritual? Bueno, yo lo planteo en un ámbito de comunidad. Para mí la clave es formar comunidades. O sea, todo lo que se piense en este ámbito tiene que estar dentro de lo que son las comunidades. Pongo ahí dos ejemplos. Uno es un artículo del diario que salió en el año 2015, este ranking de felicidad que hace la Organización de las Naciones Unidas. Se dio un caso curioso de que en México México salió más alto en el ranking que Estados Unidos, ¿no? Es decir, la gente vivía en México más feliz. Entonces, bueno, ¿por qué se estaban, digamos, yendo hacia Estados Unidos? Eso generó todos unos debates, y uno justamente de uno de los analistas de la Organización de las Naciones Unidas, hablando de la felicidad de los mexicanos, que decía que lograban superar lo que eran las crisis económicas, la violencia por el narcotráfico, la enorme corrupción de la clase dirigente, ¿no? A pesar de todas esas cosas, la gente seguía siendo feliz. ¿Por qué? Porque tenía una facilidad para conectarse. Cualquier pretexto, como el fútbol, ¿no? Que estamos con el tema del mundial, la música, o todo, era, digamos, incluso las tragedias, ¿no? Era una oportunidad para conectarse. La felicidad estaba en las redes, o sea, no en Twitter o en Facebook, sino en la familia, los amigos y todos esos contactos, ¿no? Y después el ejemplo también de un gran humanista, de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Que, bueno, él fue aviador, bueno, estuvo por aquí a Argentina, pero también tuvo muchos accidentes de aviación, ¿no? Se ve que en ese tiempo los aviones no estaban muy desarrollados todavía. Bueno, acá se cayó en los Andes, pero bueno, después también murió, digamos, en un accidente aéreo. Pero él, cuando cayó una vez en el desierto del Sahara, en Libia, donde se genera esa situación, digamos, a partir de la cual después se escribe el Principito, él cuenta en otro libro que se llama Tierra de Hombres, ¿no? Que cuando él sucedió eso, él se salvó, digamos, cuando cayó el avión, pero decidió ponerse en camino. Normalmente se aconsejaba de que se espere junto al avión, que alguien iba a venir a rescatarte, y él dice: yo me puse en camino. ¿Por qué? Porque dice, el angustiado no era yo, sino las personas que me esperaban, mi familia, y por ellos, dice, que no, como que no tienen noticias mías, yo camino hacia ellos, ¿no? El tema de la motivación, las grandes motivaciones de las personas están en los vínculos, ¿sí? Yo camino hacia ellos, ¿no? Son ellos, eso es muy importante, ¿no? Esto es porque son cuestiones humanas que son muy importantes, ¿no? Entonces yo desarrollo justamente la idea de comunidad. Por un lado, esta idea, digamos, de la comunidad como un refugio, porque justamente el problema es que hoy la sociedad nos busca aislar, en todo sentido, ¿no? Y la persona aislada es una persona que carece de la capacidad de discernimiento que necesita para saber qué es exactamente lo que le está pasando, ¿no? Y porque todos necesitamos amor, alegría, ¿no? Y por eso una persona aislada es una persona con una enorme, grave y terrible necesidad que no puede satisfacer, que es la necesidad de amor y alegría, ¿no? Y justamente la manera de dar amor y alegría se llama comunidad, ¿no? Entonces, justamente la comunidad es un refugio donde me quieren, donde puedo confiar. Es un hogar, ¿no? Acá aparece la idea de la gratuidad. El hogar no me cobran para darme tiempo, ¿no? Para darme un abrazo. La idea de gratuidad que también justamente me permite desarrollar después el conocimiento de Dios, ¿no? Como el que se da a sí mismo. El tema del hogar como lugar del descanso, ¿no? Donde las fuerzas se pueden recuperarse. Donde se aprende lo que se llama el alfabeto emocional. Hoy muchos jóvenes tienen grandes problemas para hablar del alfabeto emocional. No saben distinguir entre lo que es sentirse decepcionado o amargado o angustiado. Son todas cosas distintas, pero si no hay alfabeto emocional no hay posibilidad de decir qué es lo que me está pasando, ¿no? Es el lugar donde uno puede estar, donde uno puede enfocarse, ¿no? Y es un hospital también. En el ámbito espiritual justamente se refiere a un lugar donde uno puede
digamos, curar las heridas del pasado y del presente, ¿no? La comunidad tiene todo esto, ¿no? Y esa escuela es una escuela donde se aprende también, sobre todo, a leer la vida. Entonces, algunas recomendaciones básicas para la formación de comunidades. Uno, el ámbito de la educación de los profesionales de la salud. No voy a desarrollar mucho esto, pero es importante que en los lugares donde se forman los profesionales de la salud se trabajen dos cosas. Uno, lo que se llama el aprendizaje en servicio. Estoy trabajando, digamos, ahora bastante esto, ¿no? Las experiencias sociales de que los profesionales puedan también encontrar los rostros, ¿no?, de personas que están, digamos, sufriendo, pero hecho de una manera justamente donde se pueda crear un vínculo con la persona. Por eso son muy importantes instituciones que ayudan a vincular a la universidad, ¿no?, con estas personas. Y el otro punto, hoy en día se está desarrollando, así como la bioética, que tiene esta ventaja de ser una ciencia puente. En Estados Unidos se están desarrollando muchas ciencias que hacen de puente entre distintos aspectos, ¿no?, de distintas ciencias, como la bioética, pero un poquito en el ámbito de la neuroteología, ¿no? Y estoy buscando también, dentro de la psicología, hay algo que se llama hoy en día una teopsicología, o una psicología con base en la antropología teológica. Son puentes, ámbitos del pensamiento que recién se están desarrollando, como que hasta ahora todo venía como muy estanco y muy difícil conectar. Pero si los estudiantes logran ver cómo se conecta, digamos, en definitiva la realidad, ¿no?, esto puede ser muy, muy importante. El personal de enfermería, yo por algo que hoy es el día, así que fundamental, pasan mucho tiempo justamente con los pacientes y con las familias, ¿no? Son fundamentales para crear redes. El mundo de lo celebrativo es muy importante porque los signos, ¿no?, tienen esto de que transmiten un mensaje que muchas veces las palabras no alcanzan a dar. Es muy importante las celebraciones. Esto tiene que ver justamente con el hecho de nuestra unidad como alma y cuerpo, digamos, ¿no? Y sobre todo los sacramentos tienen esta fuerza, ¿no? Por ejemplo, cuidados paliativos, trabajo en cuidados paliativos pediátricos, ¿no? El tema de las celebraciones, donde claro, cuando se te muere, digamos, muere un niño, un hijo, bueno, no hay mucho para decir, ¿no? ¿Qué vas a decir? Como espero, sin embargo, las celebraciones y los signos de los sacramentos transmiten, digamos, un mensaje que muchas veces da mucha fortaleza y alivio a los padres, ¿no? Y por eso también la importancia de un lugar para rezar. Y el otro, el tema de hoy en día, justamente, bueno, de empezar a ver la muerte un poco más como un misterio, no tanto como este problema que podemos solucionar así de una manera práctica, ¿no? Bueno, un poco esto como está hoy en día, ¿no? La muerte desacralizada, sin trascendencia, bueno, marginalizada. Todas estas expresiones que se utilizan hoy para hablar de la muerte es porque justamente no se lo ubica, digamos, en el ámbito del misterio, como mejor dicho, de este ámbito, digamos, interdisciplinar. Bueno, las conclusiones que les dejo es que justamente el sufrimiento nos introduce en el ámbito del misterio y de lo sagrado, ¿no? Solemos ver el dolor como un problema, ¿no? Y a los problemas se los soluciona, ¿no? Entonces hay que abrir un poco la perspectiva aquí. Necesitamos de las interpretaciones holísticas e integrales que nos van a permitir abordar los problemas complejos, ¿no? Aquí por eso es muy importante el ámbito de la fe. Crear vínculos es fundamental. La experiencia de los pacientes y de los propios médicos es que se extraña una relación más humana y cercana, donde haya tiempo para escucharse, donde las personas se saluden, se conozcan por sus nombres. O sea, que el médico conozca el nombre del paciente, pero el paciente conozca el nombre del médico, se expresen gestos de humanidad como la ternura, la compasión y la gratitud, ¿no? Esto es justamente un bálsamo que equilibra la tecnología, la premura del tiempo
y la despersonalización de los hospitales o de las instituciones que brindan servicios de salud, ¿no? Entonces, por eso hay que humanizar la tecnología, ¿no? Vieron que se habla de humanizar la virtualidad también, ¿no? Esta virtualidad que ha entrado muchísimo en el último tiempo, bueno, se habla justamente de este proceso de humanización de la virtualidad, ¿no? Esto, digamos, se vuelve una escuela de humanización. A medida que aprendamos a ser auténticamente humanos, en el sentido más genuino de ser humano, nosotros diríamos, ¿no?, el enfoque cristiano, de acuerdo al plan original de Dios, nos volveremos más capacitados para ser los mejores compañeros de esta aventura de la vida, ¿no? Por eso el primer cuidado que ha de realizarse al lado del enfermo es el de ser una presencia amorosa que lo hace sentir vivo, persona entre personas, destinatario, como todo ser necesitado de atenciones y de cuidados. Esta presencia atenta y cuidadosa infunde confianza y esperanza en el enfermo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el padre Sergio ha tenido la bondad de dejar un espacio para las preguntas. Así que, si alguien quiere ya plantear alguna cuestión. Guillermo. Primero, gracias por la disertación, ¿no? Muy movilizadora. Y enfocó el tema del acompañamiento. Normalmente, como uno está viendo, que se estimula mucho la cultura del cuidado. Cuidado y acompañamiento son dos palabras que son imperativos éticos en la medicina. Porque curar no siempre se cura, o siempre se acompaña y se cuida. Cuando uno escucha hablar solamente de la cultura del cuidado, a uno le suena que falta la otra palabra, cuidado y acompañamiento. Y usted se focalizó en el acompañamiento. ¿Cómo relaciona estos temas desde su punto de vista? Sí, justamente la idea de utilizar la palabra acompañamiento, ¿no? Tiene que ver con este hecho de compartir la vida, y por eso también lo importante de la idea de comunidad, ¿no? Yo creo que tiene un poco más este aspecto comunitario. Bueno, hoy se habla también de equipo, ¿no? Es decir, de acompañamiento integral, ¿no? Porque si el cuidado puede ser, me refiero por ejemplo dentro de cuidados paliativos, cada uno puede decir, yo cuando formé parte como ministro religioso, ¿no? Puede decir, bueno, hago mi cuidado espiritual, ¿no? Que puede ser, bueno, algunas celebraciones o algunas charlas, pero el acompañamiento también se veía cuando una vez a la semana teníamos el encuentro del equipo y cada uno de los profesionales, digamos, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, la psicóloga, la asistente social, presentaban sus puntos de vista, cómo veían el tema, ¿no? Y eso también enriquecía lo que cada uno hacía. ¿Sí? Creo que por eso el acompañamiento se hace en ese sentido, me parece que tiene como más fuerza, por un lado, por lo comunitario, y te permitía también esto de estar incluso más disponible, más allá del puntual servicio que uno pueda hacer, ¿no? Es decir, el hecho de crear un vínculo con la familia, ¿no? Yo no es que simplemente iba y hacía un servicio, sino creaba un vínculo con la familia que después me permitía, por ejemplo, ir a la casa de alguno de ellos, ¿no?
Por eso lo pensaba, digamos, al menos en el sentido, por eso no, el tema del acompañamiento que tiene que compartir el pan, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? En el sentido de, sí, de crear más ese ámbito de alguna manera de familia, ¿no? Que remite al ámbito de familia, ¿no? Más allá de que, bueno, sí, el cuidado puede ser el estar, digamos, el hacer una determinada función, simplemente, ¿no? Pero yo creo que como siempre seres humanos hay algo que excede, ¿no? O sea, la relación que se establece, por ejemplo, entre el médico y el paciente excede simplemente al tratamiento de la enfermedad. No hay algo humanitario que se da, humano, que se da por encima de eso, ¿no? Vínculo, hay otro tipo de comunicación ahí, es decir, se genera otro. Hoy en día se habla mucho de campos, ¿no? Por el sentido de la esfera, que dentro de la cual, digamos, queda cubierto eso. O sea, al menos yo por lo menos lo veo en ese sentido, lo planteo el acompañamiento por eso, ¿no? Como algo que está más allá de ese servicio puntual y que solamente se puede dar en un marco, o mejor dicho, se da mejor, digamos, en un marco comunitario, ¿no? Porque la formación de vínculos permite eso. Bien, bueno, este paso. Padre, me uno al agradecimiento por la disertación. Y como el título de la conferencia era el acompañamiento del equipo de salud también, en su experiencia, ¿cuál ha sido la interrelación con los miembros del equipo? Bueno, yo trabajé en un hospital público, a mí me convocó, trabajé en el servicio de cuidados paliativos pediátricos del Hospital de Niños San Roque de Paraná, que fue el primer servicio de internación en cuidados paliativos pediátricos del país, uno de los primeros hospices de Latinoamérica. A mí me convocó la que creó el servicio, la doctora, la médica, la doctora Fernanda Peserico. Ya nos habíamos conocido antes por el ámbito de la bioética y bueno, la verdad que siempre fue muy bueno porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí mucho me llamaba la atención, ¿no? Que cuando yo iba a la sala del hospital, a veces los enfermeros, pero también estaban los médicos, me dejaban pasar a mí y a veces no podía pasar el papá del chico, ¿no? Es decir, como que la verdad que esto de salir y bueno, después contarle al papá cómo estaba el nene, digamos, me impresionaba mucho. O sea, como yo tuve muy buena relación, la verdad que con el personal de salud y por eso hablábamos mucho dentro del cuidado. Lo que pasa con el cuidado paliativo es un ámbito particular también, ¿no? Por eso, como decía, las reuniones en el equipo son importantes, pero bueno, hoy estoy como miembro del comité de ética del hospital y bueno, sigo yendo y la verdad que tenemos muy buena relación con los médicos. No he visto el tema de los de prejuicios, la verdad que nunca lo he tenido, siempre me han recibido muy bien. He tenido, digamos, por eso muy buenas experiencias. Por eso ayuda mucho también siempre el hecho de crear los vínculos también. O sea, yo me he dedicado un poco también, ¿no? A veces a preguntarle a los médicos, ¿no? A veces en la medida que se pueda. Es difícil porque siempre están como corriendo, digamos, ¿no? Pero cuando se dan un poco esos diálogos, ¿no? Bueno, también cómo andan, digamos, charlar así sobre distintas situaciones.
La verdad que he tenido muy buenos vínculos. Creo que es muy importante la atención también de escucharlos a los médicos. Uno lo hace en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora cuando comencé a trabajar en pastoral universitaria, uno normalmente forma la pastoral universitaria para los alumnos, pero después te das cuenta que, bueno, también los profesores y los administrativos y los directivos necesitan, estamos hablando también de pastoral, de directivos, pastoral de administrativos, ¿no? Y lo mismo me pasó también cuando trabajé en pastoral carcelaria, ¿no? O sea, trabajaba con, uno parece que va, digamos, para los internos y después te das cuenta que también los penitenciarios necesitan, de otro modo, en otra, digamos, eso yo creo que la clave siempre está en saber encontrar esos momentos, porque también el acercamiento, digamos, al profesional de salud es un poco distinto. Porque la familia, los pacientes, bueno, sí están atravesando el momento de sufrimiento y bueno, son como más dados, porque bueno, uno viene como a traer consuelo, o sea, una visita, digamos, ¿no? Es muy importante para alguien que está internado. Y me dijo, bueno, enfermeros por ahí están en esa situación, están más de paso, ¿no? Pero bueno, sí han surgido cosas la verdad que muy interesantes. Yo por lo menos la verdad que en eso siempre ha sido muy positivo, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me ha gustado eso de crear vínculos. Yo creo que hay que animarse, o sea, hay que tener miedo, ¿no? Es decir, ese es el tema. A veces tenemos miedo de acercarnos a alguien porque no, por el prejuicio que... yo en eso la verdad que no tengo, o sea, siempre he tratado de justamente de dar esa importancia, digamos, ¿no? Y creo que, bueno, somos todos seres humanos, ¿no? Yo quería comentar algo. Yo soy médica y coincido en lo que usted dice del acompañamiento, que creo que hay que involucrarse. Y a mí lo que me pasa, por lo menos por parte de la comunidad médica, es que se me critica mucho por involucrarme. De hecho, lo que nos enseñan es que tenemos que marcar como una distancia. Que creo que esa distancia que tenemos que marcar, bueno, tiene que ver con que la hegemonía médica y que tenemos que tener el poder, ese poder hegemónico médico, digamos, no podemos ponernos como a la misma altura, y también como involucrarnos en la vida de la otra persona es como ser más responsable, y la verdad que sí, te lleva más horas de trabajo, porque desde que yo lo hago, yo vuelvo a mi casa y sigo pensando en mis pacientes, no es que me desentiendo, en las herramientas, bueno, todos los días pienso en mis pacientes. Entonces hay como una resistencia de la comunidad médica, tal vez que a uno te pasó porque como bueno, si él lo hace, listo, que se meta él. Pero me parece que es algo que los médicos y las médicas sí tenemos que empezar a hacer porque es parte del ejercicio de la medicina. Y lamentablemente es así, te guste o no te guste, y también el tema de, qué sé yo, involucrarnos con la parte social, emocional, no sé, yo no aprendí nada de lo emocional en mi formación de clínica, por ejemplo, lo tuve que aprender después, cuando me fui a un consultorio y me di cuenta del lío que era, entonces dije, no, me voy a volver loca, empiezo a estudiar la parte emocional, espiritual, salud mental, ¿sí? Como que tuve que volverme una todóloga, no solamente clínica, porque bueno, también trabajo en el público, hay falta de recursos médicos, etc. Pero sí, coincido totalmente y me parece que tienen que participar muchísimo más en los hospitales, en todos, en los centros de salud, no sé, como que tienen que involucrarse más para ayudarnos. ¿Alguien más había? Por ahí que levantó la mano. Si no, ustedes, pues vamos a pasar al coffee break un ratito. ¿Sí? Gracias. ¿Tenemos margen todavía? 3 minutos. 3 minutos. Bueno. Hay para otra. Había una manita ahora en la hermana, ¿cómo no? Acercarle la mano. Hola, mi nombre es Gloria de Israel, estoy en el Hospital Bullen con la madre y hace 7 años que estoy ahí y la madre hace 5. Y bueno, lo que usted dice es totalmente cierto, que a nosotros nos costó un poco al principio. El tema de las relaciones humanas es complicado porque también eso depende mucho de la persona a la que uno va a visitar, a la que uno va a ir a
asistir o espiritualmente. Siempre cuando uno es sacerdote es distinto para las religiosas, ¿no? Porque ustedes pueden administrar los sacramentos, nosotros solo llevar la Eucaristía a veces a los que más necesitan, pero sí creamos ese puente entre nosotras y el Padre, porque nosotros nos llevamos al sacerdote, que eso es lo más importante, ¿no? Ahora, es difícil cuando no tienen fe, capaz, ¿no? Nunca nos han dado la espalda a la gente, por más que hayan sido de otra religión. De los 7 años que estoy nunca me ha pasado. Y también nunca nos ha pasado que no hayan querido escucharnos, ¿no? Pero sí, a veces es más fácil llegar a los familiares. A veces el paciente está en un estado que uno tiene que también ser respetuoso y escucharlo, pero por ahí están tan convalecientes, estando mal, digamos que lo más importante también es consolar a la familia, no solo al paciente. Y bueno, con los médicos también tenemos muy buena relación, gracias a Dios. Muchos también nos dicen a qué paciente ir en el hospital. Pero sí, lo que usted dice, eso de comunidades, está bueno porque por lo menos en nosotros, en nuestro caso, así como usted lo ha hecho, no lo hacemos. Pero sí nos conocemos entre nosotros, entre algunos. Pero está bueno una cosa así como trabajar con las asistentes sociales, eso también nosotros no lo hacemos, lamentablemente no lo hemos podido hacer. Pero sí me parece lo fundamental es que nosotros como religiosas, así como los médicos se encargan de la parte física, nosotros, bueno, del alma, ¿no? Lo que es el alma, que por ahí se olvidan, uno no la ve, al alma, pero la tenemos. Entonces, y la fe, como usted dijo, es muy importante. Ahora, no todos van a aceptar el creer en Dios, ¿no? El aceptar la religión católica, pero por lo menos que quede el ejemplo que nosotros le hemos dado de ir con paciencia, alegría, como dice usted también, y formando ese vínculo que quizás a veces no es estrecho, pero por lo menos el preocuparse de la persona, ¿no? Que quizás a veces como están tan convalecientes, no lo tienen, digamos. Entonces, pero no quedarse con nuestra presencia, eso sería lo ideal, ¿no? Como dice la Madre Teresa de Calcuta, es quedarse con la presencia de Jesús, ¿no? En el alma. Por lo menos eso, ¿no? Eso es lo que pretendemos nosotras cuando visitamos a los pacientes. No sé, por ejemplo, qué difícil es cuando no tienen fe, ¿no? Ahí se complica un poco más, porque como que se quedan con nuestra presencia, pero después nuestra presencia se va y se quedan solos, ¿no? Porque lo ideal es que, me parece, nosotros que como religiosas debemos a Jesús, porque como dice la Madre Teresa, no somos asistentes sociales, no somos enfermeros, no somos médicos, sino somos religiosas, esposas de Jesucristo, ¿no? Eso es lo que... Y eso es un desafío también ahora, ¿no? Para nosotras, digo. Perdón, hermana, yo te pediría presentar, porque no todos conocen brevemente el carisma. Perdón, pertenezco a una congregación argentina que está en San Rafael, Mendoza, allí empezó la congregación, y somos servidoras del Señor y la Virgen de Matará. Pertenecemos a una congregación que primeramente fue fundada por sacerdotes del oro encarnado, y después nosotras a los 4 años, en el año 1984, y nosotras en el 1987. Así que bueno, eso, y somos misioneras primeramente, pero tenemos la rama contemplativa también, estamos en los 5 continentes, y bueno, eso, más que nada, somos una congregación mariana, porque tenemos un cuarto voto, aparte de pobreza, castidad y obediencia, sino también de esclavitud mariana. Hacemos un voto de esclavitud a la Virgen, le entregamos todo. Y bueno, eso. Nuestro carisma es evangelizar la cultura, perdón. Que es llevar el evangelio a todo el hombre, a todas las manifestaciones del hombre, en donde está el hombre, digamos, ¿no? Que la cultura es evangelizar al hombre, en definitiva. Así que bueno, eso.
Muchas gracias. Qué lindo escuchar a todos los que están en el frente de batalla, todos los doctores, las hermanas, los sacerdotes. Bueno, no sé, ya no va. Bueno, muchísimas gracias, Padre Sergio, en primer lugar, por la exposición. Y bueno, creo que tenemos un coffee break. Bueno, un pequeño descansito.